Hoy quiero hablar de algo que todas hemos sentido en algún momento. Esa sensación de que algo grande, algo imposible está bloqueando nuestro camino. No es un obstáculo pequeño, es algo que parece una montaña, algo que sientes que no puedes superar. Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes, La Punch Family. y juntos escucharemos Punchcast. Hagamos de esta red social más social. Lo interesante es que, según Brianna West, esa montaña eres tú. Eso me voló la cabeza la primera vez que lo leí. Porque es tan sencillo y a la vez tan poderoso. Ella explica que no se trata de las circunstancias, de lo que está pasando en nuestras vidas o de las barreras externas. Es mucho más profundo. Muchas veces nosotras mismas somos la montaña. Nos frenamos con nuestros miedos, nuestras inseguridades y las historias que nos contamos a diario. Yo, por ejemplo, no comencé en redes sociales haciendo contenido de valor o contenido educativo para guiar y ayudar a otras personas como un propósito mayor, como un propósito mayor. Yo comencé siendo modelo en redes sociales. ¿Pude haber sido una modelo que guía y ayuda a las demás personas? Sí, pero ese no fue mi caso. El caso es que era modelo y cultivé una comunidad grande de personas que no les interesaba lo que yo hablara. No les interesaba lo que saliera de mi boca. No les interesaba lo que saliera de mi cabeza, de mi cerebro. Que simplemente me valoraban según mis atributos físicos. Cada quien tiene una forma y una mirada de la vida. Yo, al menos, no me sentía ya cómoda con ese estilo de vida que yo estaba llevando y sobre todo no me sentía completa. En ese entonces me costó mucho enfrentarme a esa decisión de comenzar de nuevo, de reinventarme una vez más. Sentía mucho pánico porque cada vez que yo trataba de escribir en el copy algún tipo de comentario o algo que sea de valor, las personas me hacían bullying, cyberbullying. Muchas personas me decían, qué largo escribes, nadie quiere leerte, aquí solamente queremos verte. De verdad me escribían eso. Y llegó un punto que por rebeldía dije, ¿sabes qué? Quiero decirle explícitamente a todas esas personas que no les interesa lo que yo diga, que me pueden dejar de seguir. He eliminado 2.500 fotografías, publicaciones. No es lo que yo actualmente haría, no es lo que yo hoy en día recomendaría, evidentemente según mi contexto, ya el tuyo ya sería otro contexto que habría que analizar en caso de que te encuentres en una posición similar. Pero al momento en que eliminé todas las publicaciones y publiqué esa primera fotografía, fue trascendental para mi marca, porque ese día me dejaron de seguir 2.000 personas. 2.000 personas. Pero me sentía bien, porque yo decía, bueno, son 2.000 personas que no les interesa lo que yo digo, que no les interesa que yo les guíe. Pero para yo llegar a ese punto donde yo me sentía bien con esa decisión y con esas consecuencias, pasó un largo camino. Años. Yo recuerdo que en el 2010, mi hermano me empieza a enviar videos de YouTube de personas como Gary Vaynerchuk y como de Chris Do, de Future, que yo considero que son mis mentores digitales, son aquellas personas que cambiaron el rumbo de mi visión de vida. Aquellas personas que me guiaron tanto que me inspiraron a yo querer guiar a otros y a personas como tú. Y recuerdo que él me insistía, me decía que yo
debía crearme un canal de YouTube, o bueno, realmente ya yo lo tenía creado, pero me decía que yo debía crear videos de YouTube. Él veía el potencial para el contenido y yo no me atrevía. Más de una vez yo esperaba a que mis papás y mi familia se durmiera y a las 12 de la madrugada yo me sentaba en mi cama, colocaba la cámara y trataba de grabarme y la voz no me salía. Completamente insegura. Completamente insegura. Y por ende esa inseguridad mermaba mi autenticidad, mermaba mi carisma, mermaba mi espontaneidad. Y no me salía. Y estuve tantos años posponiendo este momento, esto que tú ves acá. Que no importa cuánto tú sepas de redes sociales, cuán estratega seas, eso no tiene nada que ver con lo que puede estar pasando aquí y aquí. Y eso influye. La mayoría de las veces nos decimos cosas como, cuando esté más preparada, lo haré. O voy a esperar a sentirme segura para dar el primer paso. Pero sigues esperando el momento perfecto. Te tengo una noticia. Ese momento nunca va a llegar. El momento perfecto no existe. El momento que realmente cuenta es ahora. Y cuanto antes lo aceptes, antes vas a derribar esa montaña interna que tú tienes. Wes lo dice claro. La montaña eres tú. Y con eso no solo se refiere a que somos quienes nos bloqueamos, sino también a que tenemos la capacidad de derribar esa montaña. Así es. Dentro de ti ya tienes el poder de convertir ese obstáculo que parece insuperable en el camino que te llevará hacia tus metas. Pero todo empieza por reconocerlo. Yo recuerdo que yo tenía una montaña de tantas que he tenido y una de esas era que me comparaba o caí en esas reglas burocráticas y políticamente correctas que hoy en día, dependiendo también del contexto, de la situación o del ámbito en el que te encuentres, va a diferir. Es decir, carreras como las que yo me especialicé, como cross media, diseño digital, acá en el país en el donde yo vivo, Venezuela, hay instituciones que no te dan un título que está respaldado por el gobierno, porque te tienen que meter allí algunas materias para que esté respaldado. Y es un título, es un papel más. Y en el área creativa, realmente eso ya es básicamente obsoleto. Lo digo con toda la experiencia de haber tenido una empresa en donde constantemente tenía que contratar diseñadores, contratar fotógrafos, contratar videógrafos. Y ¿saben? Los títulos no servían para nada, servía la experiencia, servía la experiencia, servía el cómo utilizaban esas herramientas. Si además de tener las habilidades de diseño, tenían ese criterio, esa proactividad de pensar más allá, de también ese criterio estratégico que siento que también vale oro. Pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Y cada vez que tienes un miedo o una inseguridad, siempre se te va a presentar como una lección. Siempre se te va a presentar esa montaña. Siempre se va a hacer demasiado evidente. Entonces recuerdo que alguien me desafiaba y me decía como, ¿y dónde está tu título? ¿Y dónde estudiaste? Y yo no me sentía orgullosa cuando realmente me gradué con uno de los mejores promedios en una de las instituciones más reconocidas que están avaladas bajo Adobe, que Adobe es un software el más reconocido a nivel mundial. Y yo ni siquiera me creía ese cuento. Yo pensaba que tenía que tener, a juro, un título universitario como tal.
Y pues resulta y acontece de que viajo por primera vez a Nueva York, un viaje que me cambió por completo la vida. Me encuentro con un chico en redes sociales que es diseñador y le trabaja hoy en día a muchos artistas y personas reconocidas. Y en ese momento también había trabajado para artistas, medios reconocidos, pero además le trabajaba a quien yo consideraba o he considerado por mucho tiempo mi mentor, Gary Vaynerchuk. Y yo dije, tocar la puerta no es entrar. Le pedí una entrevista. Hicimos una entrevista demasiado cuchi, yo con un micrófono que me había comprado pequeño, lo conecté al teléfono y ahí hicimos un pequeño podcast. Y me atreví a preguntarle, ¿tienes un título? Y me dijo que no. No sé por qué sentí que él también estaba como, quizás ya había superado eso que yo ya sentía, pero que de igual forma sentí que había una minúscula vergüenza quizás no es vergüenza, pero algo como prejuicio de como que yo lo fuese a juzgar, no tengo idea, o de que el mundo juzgue, porque es que todos los que han estado en mi posición nos hemos visto en esa situación. Entonces, yo le pregunto y me dice que no. Incluso me comenta que en esa empresa casi nadie tiene título en el área creativa. Y eso para mí fue como un cambio de paradigma, pero por completo. Y llegué renovada, llegué empoderada. Y usualmente estamos esperando que las demás personas nos validen. Posiblemente yo tenía que haber confiado en mí antes de esa experiencia, pero las cosas suceden como tienen que suceder. Y yo realmente en ese momento empecé a creer más en mí, pero aún todavía no había trascendido a lo que hoy soy, porque en ese momento, siendo una persona que tenía una empresa, siendo una persona que todavía gestionaba clientes, yo me sentía vacía. Yo tenía más de 35 clientes, en donde muchos eran internacionales, otros eran nacionales, teníamos 2 oficinas y estábamos posicionados, la verdad. Eran momentos difíciles en Venezuela, pero todavía estábamos trabajando. Y para una empresa en donde hay un techo de cristal y que únicamente depende del capital humano, que no hay formas de automatizar tanto las cosas, pues tener 30, 35 clientes constantemente era un logro. Pero tuve que tomar una decisión, porque yo siempre estaba viendo la chispa que tenía cada persona dentro de la empresa. Y yo quería insistir, tú tienes que hacer una marca personal, tienes demasiado talento y tú también. Y yo me frustraba porque eso no estaba sucediendo hasta que con el tiempo aprendí que uno como mentora tiene que dejar que las personas vengan a nosotros para abrirte los brazos y recibir todo lo que tú estás dispuesto a dar. Y ese dar y recibir tiene que ser equilibrado. Es decir, tú tienes que estar dispuesto y tienes que estar abierto a recibir, porque si no, no está equilibrado. Entonces, yo decidí mudar todos mis clientes, renunciar a mi empresa y empezar nuevamente mi marca personal desde una perspectiva mucho más integral, con muchísimo más propósito. Y hoy en día siento que cada vez me acerco más a eso. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has dicho, voy a esperar a estar lista o cuando todo es perfecto lo haré? Pero lo que no te das cuenta es que ese momento nunca va a llegar si sigues esperando que todo esté en su lugar. El momento perfecto es el que tú decides crear. Cada paso que no das por miedo,
Cada excusa que te cuentas está construyendo una montaña cada vez más grande. Pero aquí va una verdad fundamental. La confianza no llega antes de actuar, llega después. Si quieres tener confianza en ti misma, si quieres sentir que puedes conquistar esa montaña, tienes que empezar a caminar hacia ella. Porque cuanto más subas, más fuerte te vas a volver. Y aunque parezca que nunca llegarás a la cima, cada paso cuenta. ¿Sabes cuál es el mayor mito que nos vendemos a nosotras mismas? El famoso momento perfecto. Voy a esperar que todo esté en su lugar y cuando tenga el equipo adecuado, lo hago. ¿Tú sabes cuántas veces yo tenía todas las cámaras luces y no lo hice? Cuando me sienta segura, lo lanzo. Y amiga, déjame decirte algo, ese momento perfecto no existe. Esto es lo que Brianna West aborda de forma tan clara en La montaña eres tú. Ella nos explica que usamos esta idea del momento adecuado como una excusa perfecta para no movernos, para no salir de nuestra zona de confort. Nos contamos la historia de que estamos esperando el momento adecuado cuando en realidad estamos procrastinando por miedo. La verdad es que no necesitas tener todo bajo control para dar el primer paso. Al contrario, empezar cuando todo está un poquito desordenado es lo que realmente construye la confianza. Porque la confianza no es algo que llega de la nada, no es algo que simplemente aparece. La confianza se construye con la acción. Y cuanto antes te atrevas a hacerlo mal, a hacerlo con miedo, antes empezarás a darte cuenta de que no era tan complicado como pensabas. Es normal sentir miedo, es completamente normal no sentirte lista, pero lo que no es normal es quedarte esperando a que el miedo desaparezca, porque el miedo nunca se va por completo. Al contrario, lo que necesitas es aprender a actuar a pesar del miedo, porque el miedo no es un obstáculo, es solo una emoción que todos sentimos. Y las emociones, por más intensas que sean, no tienen por qué detenerte. Yo recuerdo a Melanie. Melanie es una CEO Grammer que cuando entró a CEO Gran Desafío, a pesar de haber firmado un papelito o un correo en donde explícitamente decía que la metodología es para humanizar la marca y que mi metodología en CEO Gran sí necesitas que alguien esté enfrente a la cámara. Si tienes una empresa, bueno, tu community manager, alguien. Pero en este caso era ella. Ella como marca personal, ella aún era ingeniera con ganas de ser fotógrafa, todavía no entendía un poco cómo funcionaba esto. Y ella fue de las que me dijo, no me quiero grabar, no quiero salir en cámara. Tuvimos una conversación, traté de convencerla y finalmente lo logré. Y ella con miedo lo hizo. Con miedo pudo traspasar esa barrera, escalar esa montaña y hoy en día se graba sin ningún problema. Hoy en día ha logrado cosas, incluso dejó su trabajo, hoy en día es estable económicamente con su marca personal, ahora es una fotógrafa reconocida. Siempre tengo que dar el ejemplo tan significativo para mí porque además tiene que ver con mi ciudad preferida en el mundo, que es Nueva York, y sus fotografías han salido en Nueva York. O sea, imagínate tú la transformación tan potente que ella tuvo con solo haber caminado hacia su montaña, haberse enfrentado a esa cima, pero escalarla fue fue lo que hizo que ella hoy llegara a donde ella llegó. Así que quiero retarte a que dejes de esperar. No necesitas tener todo para empezar. Incluso, de hecho, lo más importante es que empieces ahora con lo que tienes, donde estás, acción masiva. Cada pequeño paso que des, incluso si te parece insignificante, te estarás acercando más a tus metas. Lo importante es ser constante. No se trata de hacer algo enorme de un día para otro. Se trata de hacer pequeñas cosas de forma constante. Ya hemos hablado del mito del momento perfecto, pero quiero profundizar más en por qué es tan peligroso quedarte atrapada en esa mentalidad. A veces no nos damos cuenta de que mientras estamos esperando ese momento mágico en el que todo estará alineado, la vida sigue pasando. Y con cada día que pasa, perdemos oportunidades. Déjame compartirte algo que siempre me ayuda a recordar por qué es tan importante actuar ahora. Cuando miro hacia atrás,
Las cosas que más lamento no son los fracasos, sino las oportunidades que dejé pasar por miedo o por esperar que todo fuera perfecto. Imagínate, hoy en día sería una youtuber reconocidísima si hubiese sido constante, pero además de constante, haber empezado en el momento que yo quería empezar, pero por el miedo y por las inseguridades, por una emoción, por esa montaña que no me atreví a escalar. Hoy en día tengo que empezar y quizás me va a costar más que en el momento en el que quise haber empezado. ¿Y tú cuántas veces has dejado de hacer algo? No porque no quisieras, sino porque pensabas que no era el momento adecuado. Uno de los problemas más grandes de esta mentalidad es que sin darnos cuenta nos ponemos excusas que suenan completamente lógicas. Voy a esperar a tener más tiempo. Cuando tenga el equipo adecuado, lo hago. Y aunque suene razonable, la realidad es que lo estamos haciendo para evitar enfrentarnos al miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a fracasar, el miedo a que los demás no nos validen. Pero aquí va una verdad incómoda. Si sigues esperando a que el miedo desaparezca, nunca vas a actuar. Porque el miedo siempre estará ahí, en una u de otra forma. Y no importa cuánto te prepares, no importa cuántos recursos tengas, nunca te vas a sentir completamente cómoda ni completamente lista. Pero te tengo un truco. No tienes que sentirte lista para actuar. Tienes que actuar para sentirte lista. Cuanto más lo hagas, más confianza ganarás en ti misma. Y ese es el verdadero secreto detrás de cualquier proyecto exitoso. Detrás de cualquier contenido que resuene a la gente, la acción constante. ¿Alguna vez has sentido que te falta dirección o que necesitas un plan para empezar a actuar sin dudar? Si te sientes así, déjame contarte algo. Uno de los mayores cambios que experimenté fue cuando empecé a trabajar dentro de un desafío estructurado. No solo tenía un plan paso a paso, sino que también tenía un sistema que me mantenía en movimiento, sin excusas, cuando me puse límites. Y te diré algo más. Este tipo de estructuras no solo te ayudan a avanzar, sino que también te empujan a romper esos bloqueos internos. Si alguna vez has sentido que necesitas un empuje, una guía que te lleve por el camino correcto, quizá sea el momento de que te mantengas atenta, porque CEO Brand Desafío no sale todos los días. CEO Brand es mi programa de 60 días, un desafío de creación de contenido. Pero cuando tú escuchas creación de contenido, solo te imaginas la ejecución, pero realmente lo más importante es todas las barreras que vas a poder enfrentar gracias a una metodología, a un sistema estructurado y a que además de eso vas a tener mi guía, voy a estar contigo, vas a poder también transformar este método en algo replicable. Si Obran no sale muchas veces al año, la verdad es que sale pocas veces, pero de igual forma te puedes postular en el link que te dejo en la descripción para la próxima edición que tengamos. Las ediciones son con postulaciones porque revisamos cada perfil, cada marca, conversamos con las chicas para que podamos saber si están comprometidas con su actuar, que a pesar de que tienen miedo, están dispuestas a enfrentarlo, a avanzar conmigo como mentora. Hablemos ahora de uno de los mayores enemigos de la autenticidad, el autosabotaje. Esa vocecita interna que nos dice que no somos lo suficientemente buenas, que no estamos listas, que nunca vamos a llegar a donde queremos, donde nos encontramos constantemente buscando la validación de los demás y perdiendo de vista lo más importante, nuestra verdad, nuestra autenticidad. El problema del autosabotaje es que nos desconecta de nuestra esencia, de esa parte auténtica que tenemos dentro. Y eso nos hace pensar que no somos dignas de mostrar al mundo lo que realmente somos. Brianna, en su libro La montaña eres tú, lo llama una autodefensa mal entendida. Y es exactamente eso. Creemos que nos estamos protegiendo del fracaso o del rechazo, pero lo que estamos haciendo es bloquearnos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo cosas como, no soy lo suficientemente buena? ¿Quién me va a escuchar a mí? No tengo lo que se necesita. Todas esas frases son un reflejo del autosabotaje. Y lo que están haciendo es alejarnos de nuestra autenticidad. Nos están empujando a crear una versión de nosotras que no es real, que no es auténtica. Y aquí es donde entra la importancia de romper ese ciclo. El autosabotaje no es solo un bloqueo mental,
es un ataque directo a tu autenticidad. Porque cuando te autosaboteas, no solo estás evitando actuar, estás evitando ser tú misma. Y eso es lo que más miedo nos da, ser auténticas. Porque ser auténticas significa mostrarnos tal cual como somos, con nuestras fortalezas, pero también con nuestras debilidades y vulnerabilidades. Y eso da miedo porque cuando somos auténticas estamos expuestas, pero también es lo más liberador que puedes hacer por ti misma. Así me pasó cuando yo sufrí de depresión. Sentía mucho miedo de decirle a las personas o de decir en redes sociales que yo tenía depresión. Y yo siempre he apostado por la autenticidad. Yo no me sentía cómoda ni coherente viviendo en redes sociales como si nada pasara, cuando realmente pasaba de todo en mi cabeza, en mis emociones. Y yo sentía que yo tenía que liberarme. Y una de las cosas que me recomendó un amigo fue decirlo en redes sociales, que la verdad nos hace libres, que tenemos que también sentirnos orgullosos de lo que estamos pasando, de lo que estamos enfrentando. Sabía que era un desafío, sabía que las personas podían tener cierto prejuicio ante eso, y eso era lo que más me daba miedo, decir, tengo depresión y pensar que las personas iban a sentir que yo no podía ayudarlos porque yo tenía depresión. Y la verdad es que la depresión no tenía absolutamente nada que ver con el trabajo o con guiar a las demás personas. Incluso el guiar a las demás personas fue algo que me mantuvo siempre acá, que me mantuvo constantemente viendo más allá de lo que yo estaba pasando en ese momento. Era aquello que me despejaba la mente muchas veces. Sí, de repente me costaba más hacerlo que otras veces en las cuales me sentía mejor, pero yo creo que todos pasamos por esos baches emocionales donde pues simplemente no queremos hacer nada y no actuamos. Y precisamente de eso se trata este episodio. Pero este episodio también se trata de una persona que quizás no tiene depresión, pero tiene muchísimas limitantes, que tiene una montaña gigante. Entonces sí quiero hacer la diferencia y quiero hacer la acotación de que una persona con depresión, si mira este video, probablemente se pueda sentir mal consigo misma. A mí me pasaba. Me pasaba porque yo veía de repente personas que decían, no, es que tienes que ser constante y tienes que actuar ya mismo y que si te levantas siempre a las 9 de la mañana es demasiado tarde y etcétera. Y deja de estar en el sofá. Yo no podía escuchar ese tipo de cosas porque me sentía completamente culpable cuando realmente, como dije en episodios anteriores de mi depresión, de mi reinvención en cuanto a la depresión, fue que no tenemos la culpa. Una persona con depresión no tiene la culpa, tú no tienes la culpa. Pero bueno, ahora apartando un poco ese lado que es una situación muy diferente, que se ve la vida de un matiz muy distinto, vamos a enfocarnos quizás en una persona que no está luchando contra esa enfermedad, esa situación, y vamos a centrarnos en una persona que solo tiene estas limitaciones mentales y emocionales, no yendo tan allá. Una de las cosas más poderosas que he aprendido es que la autenticidad es tu mayor superpoder. Cuando te muestras tal como eres, cuando creas contenido desde tu verdad, no solo conectas de manera profunda con tu audiencia, sino que te liberas del peso de tener que pretender ser algo que no eres. Yo detesto eso. La gente que no quiere perfección quiere autenticidad, quiere conectar contigo a un nivel mucho más profundo, sentir que te conoce, que puede confiar en ti. Y aquí es donde entra Film. He estado trabajando intensamente en este programa. Film significa Feel, Identify, Learn y Manifest. Importante que sepan que yo he hecho una conexión con algo que me apasiona, que es el filmmaking, y con otra cosa que me apasiona, y es la autenticidad. Y de eso se trata este programa.
Y por eso el branding siempre va conectado con las cosas que a mí auténticamente me encantan y que quizás no puedo transportarlo 100% a mi contenido, pero lo puedo transportar a mi identidad. Como por ejemplo, film. Feel, sentir, identify, identificar, learn, aprender, manifestar. Honestamente, creo firmemente que la clave para crear contenido poderoso, contenido que resuene, es ser auténtica. Y Film es un sistema diseñado para guiarte paso a paso en ese proceso, para ayudarte a conectar con tu esencia y proyectar tu verdad a través de lo que creas. Pero no solo eso. Film te ayudará a sentir profundamente lo que quieres transmitir, a identificar lo que realmente te mueve y a manifestarlo de una forma que impacte a quienes te escuchan y te ven. Lo que me encanta de este programa es que se trata de un proceso más profundo. Es un viaje hacia tu autenticidad. Y cuando logras alinear lo que sientes con lo que creas, algo mágico sucede. Dejas de preocuparte por lo que los demás piensen y empiezas a preocuparte por ser fiel a ti misma. Y eso es lo que genera impacto. Cuando comencé a diseñar Film, lo hice con una idea clara en mente. La autenticidad no es opcional. En un mundo donde el contenido se ha vuelto una avalancha de información y filtros, lo único que realmente nos distingue es nuestra verdad, esa esencia que llevamos dentro y que a menudo escondemos porque creemos que no es suficiente. Pero déjame decirte algo. Tu autenticidad es lo que te hace única, es lo que te diferencia de todas las demás voces. Y Film está diseñado para ayudarte a sentir esa autenticidad, a identificarla y luego proyectarla de una manera que resuene con los demás. Porque lo que quiero para ti es que no solo crees contenido, sino que conectes a un nivel más profundo con tu audiencia. Quiero que te imagines por un momento cómo sería crear contenido sin tener que preocuparte por lo que los demás piensen. ¿Te imaginas lo liberador que sería? Crear desde tu verdad, sin miedo, sin filtros. Eso es lo que busco con Film. Quiero que cada vez que te sientes a crear algo, lo hagas desde un lugar auténtico, desde ese espacio donde lo que sientes y lo que proyectas están alineados. Porque aquí está la clave. La gente puede sentir cuando eres auténtica. Pueden ver cuando lo que dices y lo que haces está alineado. Y eso es lo que genera confianza. Eso es lo que genera una conexión real. Y esa conexión es la base de todo. No importa si estás creando contenido para vender un producto o simplemente para compartir tus pensamientos. Si lo haces desde un lugar auténtico, la gente va a conectar contigo. Y eso es lo que va a generar impacto. Pero ser auténtica no siempre es fácil. Eso lo sé. Vivimos en un mundo donde nos bombardean con expectativas, con imágenes de lo que deberíamos ser y a menudo nos sentimos atrapadas en esa trampa. Pero aquí es donde entra Film, porque este programa no es solo una guía para crear contenido, es un proceso para desbloquear esa autenticidad que llevas muy dentro y que necesitamos explotarla. Es un espacio para que te reconectes contigo misma, para que identifiques lo que realmente importa, lo que realmente quieres proyectar y luego aprendas a manifestarlo de una manera que sea fiel a ti. Lo que más me emociona de Film es que no se trata solo de aprender a crear contenido, se trata de manifestar tu verdad, se trata de aprender a conectar con lo que realmente sientes, identificar lo que te mueve y luego proyectarlo de una manera que sea auténtica y poderosa. Porque aquí está la realidad. Lo que te va a diferenciar en este mundo no es lo perfecta que seas, sino lo auténtica que puedas ser. En Film, vamos a trabajar juntas para que aprendas a manifestar tu verdad a través de lo que creas. Porque cuando te alineas con lo que realmente eres, cuando creas desde un lugar de autenticidad, todo fluye. No tienes que esforzarte tanto para conectar con los demás, porque tu mensaje resuena de forma natural. Resuena natural. Vamos a crear tu manifiesto de marca, vamos a identificar tus valores, vamos a hacer tu core belief, vamos a hacer tantas cosas que vas a aprender para tú poder tener este núcleo de autenticidad y tener la guía de esa autenticidad, porque a veces nos preguntamos, ¿y qué es realmente ser auténtico? ¿Qué significa que yo sea auténtica? ¿Cuál es mi autenticidad? Y carecemos de conocernos. Una de las cosas más poderosas que aprendí al diseñar este programa es que todos tenemos una verdad que compartir, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Nos perdemos en las expectativas de los demás, en lo que creemos que deberíamos ser y nos alejamos de lo que realmente somos. Pero en Film quiero que te reconectes con esa verdad. Quiero que sientas la libertad de ser realmente quien eres,
sin importar lo que los demás piensen. Porque al final del día, lo que la gente quiere no es perfección. Lo que la gente quiere es conexión real. Quiere sentir que lo que estás diciendo viene de un lugar auténtico, que te conocen, que pueden confiar en ti. Y eso es lo que vas a aprender en Film. Vas a manifestar tu verdad de una manera poderosa y auténtica. Para cerrar, quiero que te lleves esta reflexión. La montaña que sientes que te bloquea no es el obstáculo, es el camino. Cada desafío que enfrentas, cada miedo que superas, te está llevando más cerca de tu verdad, de tu autenticidad. Y ese es el verdadero propósito de todo este proceso, conectar contigo misma, con lo que realmente eres y proyectarlo al mundo. Y si alguna vez has sentido que necesitas una guía, un sistema para aprender a sentir, identificar y manifestar tu verdad, Film es ese vehículo que te ayudará a hacerlo. Estoy emocionada por compartir más detalles pronto, pero por ahora quiero que sepas que la autenticidad es tu mayor poder. Y cuando aprendes a alinearla con lo que creas, el impacto que puedes tener es infinito. Nos vemos en el próximo episodio de Punchcast, donde seguiremos explorando cómo conectar con nuestra verdad y manifestarla de una manera que nos transforme a nosotras y a los demás. Punch Family, hagamos de esta red social más social.